En el apartado anterior hablamos de la manera en que la electricidad se mueve en un circuito y de las unidades de medida usadas para designar sus parámetros. Como ya dijimos, conocer la existencia del voltaje, la corriente y la resistencia es crucial para estudiar el comportamiento de la electricidad. El siguiente paso es tener un conocimiento de los instrumentos con los que se pueden medir estos tres parámetros: el voltímetro, el amperímetro y el ómetro. Para comprender el funcionamiento de estos aparatos es necesario entender que el movimiento de los electrones produce a su vez un campo magnético similar al de un imán. Si hacemos que este campo magnético mueva una aguja sobre un cuadrante graduado, tendremos un aparato que puede indicarnos la presencia de una corriente eléctrica. A este aparato se le llama galvanómetro de bobina móvil. Ese mismo principio se puede utilizar para medir voltaje, corriente y resistencia, con solo añadir al galvanómetro algunos accesorios. Si conectamos el galvanómetro directamente a una batería con el fin de medir su voltaje, la corriente que haríamos circular por el delgado alambre de la bobina puede resultar demasiado intensa y obtendremos una indicación que no nos dice nada, y además podemos quemar la bobina y romper la delicada aguja. Hay que agregar al galvanómetro un elemento llamado resistor o resistencia, el cual consiste en un conductor que ha sido fabricado especialmente para presentar un cierto grado de oposición al flujo de la corriente. Puede estar hecho de un alambre muy delgado o bien de una pasta hecha con carbón. Una resistencia que cumple esta función es ahora llamada multiplicador. El voltímetro que compramos en una tienda contiene un galvanómetro con su correspondiente multiplicador, de tal manera que ya viene calibrado para que la lectura indicada por la aguja coincida con el voltaje que estamos midiendo. De esta manera podemos utilizar el galvanómetro como voltímetro. Si lo que deseamos medir es la intensidad de la corriente que circula por un conductor, habrá que insertar el galvanómetro en el cable conductor, de manera que toda la corriente que circule por dicho conductor deba pasar por la bobina del galvanómetro. De nuevo, la corriente puede resultar excesiva para la delgada bobina, así que debemos proteger el galvanómetro con una resistencia en derivación que sea capaz de llevar la mayor parte de la corriente para que el galvanómetro solo reciba lo necesario para indicar una lectura que corresponda a la corriente que se está midiendo. De esta manera podemos utilizar el galvanómetro como amperímetro. Por otra parte, si lo que deseamos medir es la cantidad de oposición que un material presenta al paso de la corriente, podemos utilizar el galvanómetro también como ómetro, esto es, un instrumento que pueda medir la resistencia en ohmios. Para esto se requiere agregar al galvanómetro una pequeña batería, un multiplicador y una resistencia en derivación para poder medir ciertos valores de resistencia. La finalidad del multiplicador es que el galvanómetro no reciba el voltaje pleno de su propia batería, pues eso también lo dañaría. El propósito de la resistencia en derivación es establecer el rango de valores de resistencia que se vayan a medir. Ahora bien, en la práctica se ha eliminado la necesidad de tener a la mano tres instrumentos diferentes para medir cada uno de los parámetros eléctricos. Para ello se puede reunir en un solo instrumento con un solo galvanómetro y varios conmutadores, interruptores, que, tan solo girando un conmutador rotativo, se pueden seleccionar los rangos y funciones, teniendo así un instrumento mucho más versátil y económico. A este instrumento se le denomina multímetro, por las múltiples funciones de medición que se pueden realizar con él. Hasta aquí hemos presentado el multímetro para circuitos de corriente continua. Posteriormente hablaremos sobre los instrumentos de medición para corriente alterna. Espero que este video llegue a resultarles útil. Gracias por su atención. Por favor, sigan la serie y suscríbanse a mi canal. Chava Tarín.